Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos bien, como siempre. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando acerca de la pornografía y los efectos que pueden tener en los adolescentes, y también en los jóvenes y también en los adultos, por supuesto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gusto de verte por acá. ¿Cómo estás, David, Luisita, Ariel? ¿Cómo están todos? Eva María. Espero que todos estén contentos, bien y listos para participar en este en vivo. Ya saben que hacemos el programa juntos. Cuando ustedes participan, siempre surgen ideas nuevas sobre sernos. Parece que hay mala conexión, no está tan buena. ¿No? Estaba sin el micrófono, los tenía conectados los audífonos, pero no los tenía. Bueno, no entiendo qué es lo que pasa. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, saludo a todos de nuevo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Terapia? Giancarlos, Eva María, Andrea, etcétera. Un saludo cordial para todos. Espero que todos estén bien, contentos y tranquilos. No sé qué pasó. Creo que se fue la señal. Algo raro pasó. El tema que nos trae hoy es la pornografía, cómo afecta a los adolescentes, pero también cómo afecta a los jóvenes, cómo afecta a los adultos, qué consecuencias hay, por qué satanizamos tanto la pornografía, porque tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y tenemos que hablar con los jóvenes, los adolescentes sobre todo, sobre este tema. O sea, el consumo, la pornografía es el consumo de material de contenido sexual, o sea, de diversos tipos de contenido, porque puede ser a través de fotos, libros, revistas, películas, videos, y ahora está al alcance de todo. Hola Jordan, ¿cómo te va, Juliana? Está al alcance de todos y sobre todo los más jóvenes. Cada vez tienen más acceso a la pornografía y cada vez es mayor la cantidad de gente que ingresa a edades mucho más tempranas de las que deberían. Sobre todo al inicio de la adolescencia, porque llega a todos los contenidos. Hay niños que tienen 7 8 años que están hablando ya de pornografía. Y esto va a influir no solamente en la percepción que ellos tienen de la sexualidad, sino también en su vida sexual futura. Muchas veces la pornografía, cuando es consumida en edades tempranas, genera una serie de errores de concepto, una serie de mitos acerca de lo que es la función sexual. Y a veces, cuando los padres no hablan con sus hijos sobre sexualidad, ellos buscan información por otras vías. ¿Dónde la encuentran? En la pornografía o las conversaciones con sus amigos, con los pares, con la gente que tiene la misma edad que ellos. Por eso es muy importante hablar sobre este tema con los hijos, sobre no la pornografía en sí, sino los temas sexuales, pero si tú ves que está consumiendo pornografía, obviamente hay que enfrentar el tema y hay que conversarlo, porque puede generar conductas no operativas en el futuro, influyendo en la actitud que van a tener hacia la sexualidad, en la percepción de lo que es la sexualidad y en lo que debería ser. Y generalmente la pornografía te muestra una información errada. ¿Por qué? Porque el fin de la pornografía es hacer dinero, no es educar, pero sí están informando a los jóvenes con errores de concepto. Y muchas veces cuando una persona, un adulto, cualquier edad que tenga, ve pornografía, generalmente se identifica con el actor y cree que lo que está viendo es real. Tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que nos hace identificarnos con la persona que está actuando, no en forma consciente. Inconscientemente nos sentimos de protagonista de la película. Y después, cuando queremos ir en la vida real, vamos a tener una serie de expectativas frustradas, porque no se va a dar, porque nunca vamos a ser actores pornos. Pero cuando tú miras pornografía, el modelo a seguir, el que quieres imitar, a través de un aprendizaje que se llama vicario, es a la persona que estás viendo actuar. O sea, inconscientemente es el modelo que tú quieres seguir y que cuando vayas a la realidad te vas a estrellar con una verdad que es evidente. Tú nunca vas a ser un actor porno y lo que hacen en una película no es lo que pasa en la vida real. Entonces fomenta una respuesta sexual llena de errores de concepto. En las películas pornográficas, ustedes han visto, por supuesto, nunca hay previos, no hay preliminares. O sea, van directo al grano. La mujer es vista como un objeto, en la cual el hombre decide todo lo que tiene que hacer y la mujer acepta. Entonces ella toma un rol pasivo, dominada por el hombre y muchas veces con violencia. Lo obliga a hacer, ahí no hay consenso, lo obliga a hacer actividades sexuales que ella no quiere hacer probablemente, pero no tiene la posibilidad de decirlo.
Los orgasmos de la película son fingidos, así no son los orgasmos en la vida real. ¿Y qué pasa? Que el hombre espera que su pareja tenga un orgasmo como en las películas porno y muchas veces la mujer también espera tener un orgasmo como tal. Los tamaños de los genitales son muy exagerados, los cuerpos, la respuesta sexual en sí, la forma de excitarse, la forma de lubricar, la forma de gritar, todo es falso, no es real. Y es una película de ciencia ficción, yo siempre lo digo. Entonces, donde predomina el dolor y la dominación en la mayoría de películas pornográficas. Hay películas bien hechas, como las de Erika Luz o Tristana, que son productoras de mujeres que hacen porno para hombres y mujeres, pero con contenido. O sea, contenido que es interesante para ver realmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, encontramos a nuestros hijos viendo una película porno? ¿Han tenido esa experiencia? Porque muchas veces ha pasado que encuentras a tu hijo mirando por el celular. No sé si quieren comentar algún resultado que hayan tenido en estas situaciones, pero lo que hay que hacer es hablar claro con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Uno tiene que decirle que está bien, entiendes que puede ver pornografía a los 15, 16 años, no la vas a prohibir porque la va a ver en cualquier lugar. Pero tienes que explicarle lo que pasa con la pornografía. Ahí es donde uno tiene que decirle lo que estás viendo no es real. Es una película de ciencia ficción, como ver una película de superhéroes, lo que tú quieras. Pero eso no pasa en la vida real. En estas relaciones, por ejemplo, no hay ningún tipo de respeto por la mujer. O sea, y en la vida real tiene que haber ese respeto, tiene que haber un consenso. O sea, que cuando una persona va a tener actividad sexual, tiene que conversar con su pareja y estar de acuerdo en lo que van a hacer sexualmente. Los dos tienen que estar de acuerdo. Nadie puede obligar a otro y si la pareja dice no, es no y punto. Entonces eso es muy importante. Hay que hablar con los hijos sobre el vínculo del placer en las relaciones sexuales. O sea, los para qué de la sexualidad para un adolescente generalmente es búsqueda únicamente de placer, de experimentar o de querer probar cosas diferentes. Ellos están con las hormonas revueltas que están haciendo su trabajo. La testosterona en el caso del hombre hace su trabajo y los andrógenos en el caso de él también, y los estrógenos también en el caso de la mujer. Pero hay que hablarle de la importancia también del vínculo afectivo en una relación sexual. Por supuesto, pueden tener relaciones sexuales por placer, pero no en forma de una película porno, es decir, donde no hay respeto, hay maltrato, hay violencia, hay agresividad, generalmente, y eso es lo que no debe ser. Hablarle de que no es no, o sea, hay que decirle a los hijos que entiendan que si su pareja dice no, es no y punto, y lo puede decir en cualquier momento, ni siquiera antes de ir a la actividad sexual, sino durante o cuando ya están en plena intimidad, puede arrepentirse y decir no quiero continuar y tiene todo el derecho a hacerlo y el hombre lo tiene que respetar, o sea, tiene que respetar la decisión de su pareja. La comunicación con los hijos en este sentido es muy importante porque si tú no hablas de sexualidad, como les dije al inicio, van a ir a buscar en otro lugar la información que no encuentran en la casa. Y no es que no debes tocarla, claro que tienes que tocarla. Ahora en este momento más todavía, cuando ellos acuden a ti, están pidiendo a gritos que hables con ellos y el que no quiere es el adulto, no los chicos. Te van a decir, por supuesto, no me hables de eso, qué asco, yo no quiero hablar de porquerías, de cosas porno, yo no veo porno. Hace poquito hice un estudio acerca de las actitudes sexuales y las creencias de los adolescentes. En este estudio, por ejemplo, más o menos el 47% de los adolescentes dijeron que no se masturbaban y que no veían porno, que no veían pornografía. Yo creo que eso ni ellos mismos se lo creen. ¿Pero por qué sucede esto? Porque se llama deseabilidad social. El adolescente no quiere ser juzgado por los demás, menos por sus padres. Entonces buscan hacer conductas que sean socialmente aceptadas. La masturbación es una conducta socialmente rechazada en la percepción equivocada de los adolescentes, porque la reacción de los adultos cuando un adolescente se masturba viendo pornografía siempre es escandalosa. Lo van a regañar, le van a llamar la atención como si ustedes no hubieran visto nunca pornografía cuando eran adolescentes. Y la realidad es que sí. Lo que pasa es que uno se olvida de lo que hacía cuando era joven. Pero el adolescente quiere experimentar, quiere saber, quiere buscar información. Si ustedes no le dan el acceso a esa información,
a través de una conversación, un diálogo, ellos lo van a buscar por otras vías, ya sea por internet, por los celulares, por cualquier forma van a llegar a buscar esa información de todas maneras. Y el hecho de que tengan la información, que le des tú una información real, científica, basada en evidencias, va a ser mucho más saludable que la que le dan a través de TikTok o a través de los amigos o lo que puedan ver en una película. Entonces, por eso es muy importante el diálogo, la conversación. Bueno, en este estudio, la mayoría, como les digo, dijeron que no se masturbaban, que no veían pornografía, que hablaban muchísimo con sus padres de sexualidad. Evidentemente están mintiendo, porque fueron dos estudios paralelos. Uno fue a través de un cuestionario y el otro fue a través de una entrevista. Y esta entrevista era semiestructurada, una entrevista dirigida, y ahí hablaban de la realidad, que si veían porno, se masturbaban con una frecuencia alta mirando pornografía, de la gente de la misma edad que realizó el cuestionario. Mientras que en el cuestionario mostraron una imagen nada honesta de sí mismos, sabiendo conscientemente que están mintiendo, pero trataban de presentar su mejor imagen ante los demás. Eran encuestas anónimas. Las otras, en cambio, en la entrevista eran presenciales y la persona se abre mucho más en una encuesta presencial que en una encuesta con un cuestionario. Parece mentira, pero es así. Al final, el índice de deseabilidad social, que es un criterio que se mide en la aceptación o rechazo de determinadas conductas, es lo que hace que el adolescente miente en las encuestas y que los resultados estén falseados. Casi todos los que hicieron el cuestionario decían que la pornografía era perjudicial y dañina y que no habían aprendido nunca nada a través de la pornografía. Mientras que el otro grupo de personas dijo que cuando se hizo la entrevista directamente decían que ellos sí habían visto pornografía, que veían con una frecuencia alta, que se masturbaban mirando pornografía y que habían aprendido determinadas posiciones sexuales y determinadas actividades a través de la pornografía y después lo habían intentado hacer con su pareja. También dijeron que con sus padres hablaban de sexualidad, pero únicamente de anticonceptivos, de infecciones, del condón y del embarazo. Pero no era que le dieran información, sino que les decían: pobre de ti que salgas embarazada, pobre de ti que embaraces a una niña, pobre de ti que te vengas con una infección de transmisión sexual. Hola Pedro, Joana, ¿cómo están todos? Marx. Entonces, esta es la realidad, lo que está pasando. O sea, cuando tú haces una encuesta, las encuestas generalmente mienten, ellos mienten en las encuestas por quedar bien, por este índice famoso de deshabilidad social de ser aceptado. Mientras que en una entrevista personal, una conversación que se relaciona con sexualidad, es mucho más fácil que el adolescente se suelte, sobre todo cuando es presencial. Y también lo digo por experiencias, por las charlas que tengo en colegios o en las mismas universidades, donde abiertamente las personas hablan de sus experiencias sexuales, de su vida sexual. No es que cuentan detalles, pero hacen preguntas sobre la intimidad. Por ejemplo, ellos quieren saber qué pasa si se rompe el preservativo. O sea, qué soluciones podrían tener. Quieren saber si tienen alguna infección de transmisión sexual. Eso les interesa muchísimo. Quieren saber también si pueden tomar la píldora de emergencia como un método anticonceptivo. Pero todos esos temas, ¿a quién se lo van a preguntar? Deberían preguntárselo a sus padres. Pero los padres no les dan opción a que hablen. Y ellos mismos dicen: no entiendo por qué mi papá o mi mamá no habla de sexualidad conmigo, le da vergüenza o se siente mal. Ustedes pueden entrar a hablar con ellos cuando ven una película, o sea, conversando, por ejemplo, de la relación que se da en determinadas parejas. La falta de comunicación, cuando hay falta de intimidad, para que ellos se den cuenta que una relación de pareja no es solamente sexo, sino también en la parte de intimidad, el contacto afectivo que pueda tener la relación de pareja, la confianza que puedan tener para hablar, y que cuando hablan ya de la parte sexual, de la función sexual, que es lo que ellos están desesperados por saber, hay que hablarles de la ansiedad que se presenta en los primeros encuentros sexuales, que ellos probablemente van a sentir miedo porque no tienen experiencia y esperan o creen que tienen que tenerla. Si no tienen experiencia, porque nunca han tenido actividad sexual, ¿por qué tendría que tener experiencia en la relación? Que la erección que ven en las películas no se produce en la vida real como en las películas, que es inmediata. Esas personas están medicadas o les producen inyecciones mecánicas para que se produzca una erección fisiológica que no responde a un estímulo sexual.
Y sobre todo, cuando hables de sexualidad, no culpes ni avergüences a tu hijo si lo encuentras viendo pornografía. Es algo fisiológico, es algo natural, él tiene curiosidad. Si tú no hablas, la va a buscar por esa vía. Entonces no tienes derecho a regañarlo. Estemos hablando de pornografía. Las consecuencias que tiene la pornografía, sobre todo en los adolescentes. Entonces, para hablar sobre pornografía no hay recetas. O sea, nadie te puede decir tienes que seguir esto, esto, esto. Lo puedes hablar en cualquier momento que tú quieras. Así lo hayas visto o no lo hayas visto viendo pornografía. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que están entrando, que no los puedo saludar a todos porque son muchos, pero un placer que estén con nosotros. Entonces, el inicio de la masturbación y de la pornografía generalmente se da en la adolescencia, pero ahora hay niños muy pequeños que también tienen acceso. Les hablo de niños de 7, 8, 9 años que ya están viendo pornografía. En la adolescencia es normal, o en el sentido estadístico, que todos vean, o la mayoría, vean pornografía. En los estudios, en los dos estudios, en el de cuestionario y la entrevista que les comentaba, el 95% habían visto alguna vez pornografía. Lo que pasa es que en el estudio de cuestionario, por el índice de deshabilidad social, ellos decían que no se masturbaban ni veían pornografía. Entonces, generalmente lo hacen sin búsqueda o un propósito de algo. No buscan la pornografía para aprender, buscan para excitarse. Como le digo, hay hormonas que hacen su trabajo, que es decir, preparan a la persona para que esté dispuesto a responder a cualquier estímulo sexual. Algunos chicos reportan que ven pornografía por curiosidad, otros puede ser que la vean por aprender, otros para excitarse, otros por presión de grupo, otros porque la ven en grupo y sus compañeros la ven, o amigas o amigos, y tienen que verlo porque comentan la película. Lo importante es que muchos menores no deberían estar expuestos a estas situaciones, y ahí es donde hay que poner límites. Hace unas semanas, creo que la semana pasada hablamos sobre el PIN parental. El PIN parental se creó justamente para que los chicos no vieran pornografía. Pero ahora no funciona, porque tú le prohíbes, pones PIN parental en tus televisores en la casa o en la computadora, pero ellos van a los celulares de los amigos. A ver, acá nos pregunta Percy, yo viví con mi madre nada más y mi padre casi nunca lo vi. Por ende jamás me habló de pornografía. Ahora tengo 2 hijas y no sé la manera de hablar del tema. Mira, Percy, el hecho de que sea tu papá o tu mamá, no importa. Los papás no hablan con sus hijos, la mayoría. Menos te van a hablar de pornografía. Entonces tú, si lo encuentras viendo porno, por ejemplo, a tu hijo, a tu hija, lo primero que tienes que hacer es no escandalizarte. Porque tú sabes que es una conducta muy común, que la mayoría de gente siempre ha visto porno, que por más que lo prohíbas van a tener acceso, que cada vez es más fácil el acceso a la pornografía. Tienes que calmarte. Si lo encuentras viendo porno, encuentras a tu hijo o hija viendo pornografía, y preferiblemente tranquilizarte y no hablar inmediatamente, sino pensar qué vas a hablar después. O sea, no le cierres la computadora mientras la estás viendo, el celular, sino dile, tenemos que hablar de lo que estás viendo, ¿ok? Pero no como una amenaza, sino para aclarar, de dar información, porque tú vas a sentir vergüenza de haberlo descubierto viendo porno, y él también va a sentir vergüenza, o ella, de haber sido descubierta viendo porno. Entonces los dos van a sentirse incómodos y con vergüenza. Después le puedes preguntar qué cosas has visto. O sea, qué cosas has visto diferente a lo que has visto en otras películas. Pero no actúes como un juez ni un verdugo, sino como una conversación que vas a tener. ¿Qué opinas de lo que has visto en la película? ¿Tú crees que eso es real, que pasa en la vida real? El tema es por dónde empezar para hablarle del tema. Ahora vamos a pasar ahí. Entonces, ¿cómo se sintió con lo que vio en la película? ¿Se identifica? ¿Te sientes bien? ¿Te parece que así es una relación? ¿O crees que no debería ser así? O sea, como una conversación. Tampoco como un interrogatorio policial, sino pregúntale, por ejemplo, de qué tema le gustaría saber o qué tema tiene curiosidad que haya visto en la película y que le parece diferente, raro o extraño. Entonces ahí tienes que hablarle de fisiología también, de la parte de anatomía. Y después hablarle, cuando tú hablas primero con tu adolescente, con tu hijo, tú hablas de todo lo que es anatomía, de todo lo que es anatomía genital y las zonas que no son genitales. O sea, no te vayas únicamente a las erecciones, a la vulva y a la vagina. No, habla de todo el cuerpo, que todo el cuerpo es una zona erógena que produce placer, que poco a poco, conforme vaya creciendo, él va a experimentar
pero que no se apure y no busque información en fuentes inadecuadas. Tienes que explicarle lo que les dije al inicio, que la pornografía no es real, que es un tema muy complicado para discutir. Si no tienes información, tú busca la información, pero busquen en páginas científicas o síguenos a nosotros, que siempre hablamos de estos temas, para que te des cuenta de los contenidos que tienes que darle. Ellos quieren saber la fisiología, o sea, es decir, qué es la respuesta sexual, cómo una persona responde ante los estímulos sexuales. Ahí tienes que hablar de deseo sexual, tienes que hablar de frecuencia, la cantidad de veces que puede tener actividad sexual, porque una pregunta muy común de los chicos es, ¿cada cuánto es normal masturbarse? ¿O cada cuánto es enfermo masturbarse? Ellos piensan que si se masturban todos los días son unos enfermos o unos adictos al sexo. Y no es verdad, sencillamente es una frecuencia alta. Yo creo que en los próximos programas vamos a hacer un repaso de todo lo que es cada fase de la respuesta sexual para que ustedes puedan hablar con sus hijos de cada una de ellas. De adolescente yo buscaba en red qué comían los actores para durar tanto. Claro, es que la gente cree que eso sucede. O sea, tú cuando ves la pornografía, yo te dije, al inicio les dije, te identificas con el personaje a través de nuestras neuronas de espejo y tú crees que eres esa persona, aunque no lo eres, no es real, pero estás aprendiendo, estás modelando conductas y después, por medio de un sistema de aprendizaje, vas a querer imitar y copiar esas conductas. Y esas conductas no son fisiológicas, no es lo que pasa en la vida real. Entonces, puede dar información sobre pornografía, por ejemplo, como es algo que ven los adultos, puede decir, las personas adultas ocasionalmente ven pornografía, pero la ven con fines de disfrutar, con fines de salir de la rutina, por placer. Pero no es la forma correcta, nosotros como adultos entendemos que no es la forma correcta de tener relaciones sexuales. Ellos tienen que saber que eso es mentira, que eso es ciencia ficción, que es una película, que no es la realidad y que además tiene que haber ciertas condiciones en una actividad sexual. Como les dije antes, el consenso, el respeto, etcétera. Las encuestas dicen que más o menos entre los 12 y 16 años es donde más se consume pornografía. El 99% de los chicos y chicas ven pornografía y los mayores de 14 la ven a través del celular. O si no tienen acceso al celular, la ven con un amigo. Pero todos tienen acceso ahora y no le puedes limitar que vea porque están todos en redes y pueden entrar a YouTube y ver algo. Como le dije, a unos la ven por curiosidad, otros la ven como una descarga de tensión sexual acumulada, porque cuando ves pornografía generas dopamina, niveles altos de dopamina. Y cuando tú te masturbas viendo pornografía son 2 niveles altos de dopamina que están entrando a tu cuerpo. Y eso hace que el nivel de excitación sea muchísimo más alto. A veces los varones no estigmatizan y lo comparamos con la vida. Es que no, los adolescentes, ¿qué pasa con ellos? No han desarrollado todavía el lóbulo frontal, no están lo suficientemente maduros para darse cuenta de lo que está bien, lo que no está bien en el sentido de riesgos. Entonces ellos pueden correr muchísimos riesgos durante la adolescencia porque no tienen límites. Ellos se creen invulnerables y piensan que las cosas les pasan a otros, a ellos no les va a pasar. Por ejemplo, con el VIH, o no usan condón intermitentemente cuando ya tienen relaciones, pero no lo usan en una forma constante como debería. Este lóbulo frontal, que es el que te hace tomar decisiones racionales, prevenir riesgos de tus conductas, anticipar y planificar el futuro, los adolescentes no lo desarrollan. Y los últimos estudios indican que esto termina de desarrollarse entre los 21 y 25 años. Sin embargo, la adolescencia teóricamente termina a los 20, 21 años. Sin embargo, no han terminado de madurar completamente y por eso es que las decisiones que toman respecto a su sexualidad pueden tener consecuencias negativas como el uso o no uso del condón, con la posibilidad de infectarse con cualquier enfermedad de transmisión sexual o también de salir embarazados, ¿no? Entonces, muchas veces las presiones de grupo también te llevan a eso. Y cuando te presiona el grupo, tú quieres ser como todos, no quieres ser diferentes. Y por eso andan en grupo, lo que se dice manada. Entonces es importante que ellos sepan cuáles son los riesgos que corren cuando suceden estas actividades, ¿no? Entonces es más frecuente que vean porno ya frecuentemente a los 15, 16 años como una actividad de la misma manera que la puede ver una persona adulta.
y lo usan para incrementar su deseo sexual, igual que los adultos, lo usan para aprender algunas posiciones, algunas formas de actividad sexual diferente y lo usan para masturbarse como una fase de la excitación. Entonces por eso es que tienen que hablar de consenso, el respeto, el amor, el afecto, las relaciones de pareja, cuando el no es no, etcétera. La pornografía al final se está volviendo el principal informador de educación sexual. Ya no educador, como decía el doctor Moles el otro día, porque la educación está planificada y tiene objetivos determinados. En este caso, les dan información, pero el adolescente cree que esa información es real. Entonces acepta todo lo que ve en la pornografía como si fuese un dogma, que no lo puede cuestionar. Él piensa, esto es real, esto es lo que yo quiero, yo siento mucho placer cuando veo estas películas y me masturbo, y esto tiene que pasarme cuando esté con una pareja, cuando tenga mi pareja. Y la pornografía, como les digo, ha existido, existe y va a seguir existiendo siempre, porque es un tema económico realmente. Se ha dado casos que los hijos han visto a sus padres en situaciones comprometidas. Sí, pero eso es por un descuido de los padres, o sea, la privacidad es muy importante en la relación de pareja y uno tiene que enseñarles a los hijos desde pequeños que tienen que tener su espacio y respetar el espacio de los padres. Los padres tienen que cerrar la puerta, no para que vayan a tener relaciones sexuales necesariamente. Pueden tenerla porque quieren conversar algo privado entre ellos de pareja y los hijos tienen que entender y saber que antes de entrar tienen que tocar. Pero para eso el papá también tiene que tocar, los padres tienen que tocar porque el hijo puede estar masturbándose y no tiene privacidad. Entonces cuando tú lo presionas abriéndole la puerta o descubriéndolo, lo vas a encontrar y los dos se van a avergonzar de la situación desagradable que van a pasar. Además, vas a convertir un hijo en un posible eyaculador precoz, porque se va a masturbar rápido para que no lo descubran y para obtener el placer del orgasmo y la eyaculación. Buenas noches, doctor. El día sábado tuvimos relaciones con mi saliente. Salimos hace 4 meses y no se erectó. Luego se vino rápido y luego estuvo flácido su pene y me decía, es que está flácido, está. No siempre el hombre tiene que tener o mantener la erección durante todo el coito. Puede ser que lo haga, normalmente es lo que tiene que hacer, pero muchas veces hay factores externos que hacen que la erección se pierda o que no se produzca. Eso puede ser, por ejemplo, por estrés, ansiedad, preocupación, nerviosismo o alguna discusión que ha tenido en la relación de pareja o alguna preocupación que pueda tener o estrés o ansiedad. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La erección el hombre no la puede decidir, no es automática. Y él no decide eréctate porque no se va a erectar. Y es normal que de vez en cuando el hombre pierda o no logre la erección. Pero no tienes que basar todo el encuentro sexual en la erección de tu pareja. Si sabemos que la mayoría de mujeres tiene orgasmos por estimulación de clítoris, si no hay erección, entonces disfruta de la masturbación, del sexo oral, sin presionar a tu pareja. No tiene que ver nada la edad, 32 años, 36 años, son muy jóvenes. Pero puede ser por cualquiera de las situaciones que pase. Pero si tú le das mucha importancia, te molestas, le reclamas, lo que vas a hacer es que empiece a preocuparse y a ver la relación sexual como un acto que tiene que cumplir, donde tiene que mantener una erección, lograrla, porque si no se va a ver poco viril o mal en la actividad sexual. Él es médico y tiene su cargo a su papá, que es enfermo. Dice que su padre es muy sexual, pero me quedo pensando si estuvo pensando en su ex. No necesariamente tiene que pensar, o sea, no pienses lo peor. ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿Le pasa siempre? O sea, además, puede ser que te pase un par de veces, 3 veces, si no ya es un problema que tiene que ver con la parte psicológica probablemente, y debería buscar apoyo en la consulta sexológica. Pero que de vez en cuando el hombre pierda la erección, está bien, o sea, no tiene por qué estar siempre pendiente. Ahora, ¿qué es lo que influye en estas actividades? Que tiene que ver también con el porno. Si ustedes se dan cuenta, el hombre siempre está listo. Entonces un adolescente que ve esas películas piensa el hombre siempre tiene que estar listo. Un joven y un adulto, porque tú después vas creciendo con esa carga de adolescente que ves, vas recibiendo toda esa información y tú vas asimilando esa información en tu cerebro y cuando vayas creciendo vas a seguir pensando igual, a menos que tengas información de otro tipo, mucho más científica. Entonces en la consulta vienen jóvenes, la mayoría de los pacientes tienen promedio 25 a 40 años
También tengo pacientes de 18 a 25 años, por supuesto, o mayores, pero ellos vienen con problemas de presión en el desempeño sexual. Y es generado por la falta de información sexual que no se dio en casa, que no se dio en el colegio y que se la dio la pornografía, o que se la dieron sus amigos, o que se la dieron en TikTok, o las influencers o los influencers. Entonces, toda esta información distorsionada hace generar errores de concepto. Por ejemplo, que el hombre siempre tiene que estar listo, que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, que el hombre siempre tiene ganas, que el hombre tiene que tener una erección apenas ve a su pareja, que el hombre no necesita recibir estímulos sexuales, que los previos son solamente para las mujeres, que lo principal es penetrar, que el orgasmo de su pareja depende del hombre, que si ella no logra un orgasmo es porque él es mala cama, que el tiempo de funcionamiento sexual tiene que ser de media hora, 1 hora o 1 hora y media, como sale en las películas, que el hombre tiene que aguantar hasta que su pareja tenga un orgasmo para poder eyacular, que el hombre tiene que tener 2 o 3 encuentros sexuales seguidos, porque es lo que se espera, que el hombre nunca debe decir que no tiene ganas. Entonces, todo eso, ¿cómo no va a generar presión? El hombre va a un encuentro sexual y tiene que cumplir un rol o un estereotipo de hombre que no existe en la vida real, porque fisiológicamente todo lo que les he dicho no pasa anatómicamente ni fisiológicamente. El hombre no puede responder porque no tiene control sobre sus erecciones. La erección depende del sistema nervioso autónomo. El hombre no puede decir, pene, eréctate y se va a erectar. No pasa así. Y no es porque no quiera a su pareja, no la ame, no la desee. Puede ser por infinidad de situaciones que esto se produzca. Pero cuando ves la pornografía, obviamente tú vas a pensar, yo no soy tan buen hombre, porque mira al actor esto es lo que dura y las erecciones que tiene. Y si yo no le gusto, fue nuestra primera vez. Mira, la primera vez que tú vas a un encuentro sexual, o las primeras veces, generalmente vas muy ansioso, tanto el hombre como la mujer. Tú no me vas a decir que no estabas preocupada por no gustarle. Entonces quieres tapar todos tus defectos, te sientes un poco incómoda, no lo conoces, no hay comunicación, no hay confianza todavía como para poder hablar de temas sexuales, y el hombre cree que tiene que hacer que tú tengas un orgasmo, porque si no lo tienes, es culpa de él. Y él dice, qué malo soy que no fui capaz de hacer que mi pareja tenga un orgasmo. Y centra todo su placer en la pareja. O sea, se siente responsable del disfrute sexual de su pareja, ya él no disfruta. Él está solamente pensando si está haciendo bien las cosas para que tú disfrutes, te sientas bien y continúes saliendo con él. Entonces, toda esa presión también hace que el hombre pueda perder la erección. Y no es que no le guste, no quiere decir nada, no tiene que ver con eso. La ansiedad es la que juega una mala pasada en la actividad sexual. ¿Por qué? Porque la erección es un proceso vascular, o sea, depende de tu circulación sanguínea. Cuando hay un estímulo sexual y tú estás relajado y cómodo, la sangre fluye por todo tu cuerpo. Y el pene tiene, les he dicho varias veces, el pene tiene 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso en la parte interna. Estos cuerpos son como esponjas que se llenan de sangre y el pene se expande y se produce la erección. Para eso tiene que haber un estado de relajación, tranquilidad, calma, cero ansiedad, para que la sangre circule y entre en el pene. Y así se produce la erección. Pero si hay ansiedad, hay miedo, hay preocupación, inmediatamente el cuerpo se pone tenso, todo nuestro cuerpo. Cuando tú tensas el cuerpo y tensas tus músculos, la sangre no fluye, no circula. Y por eso la erección o no se logra o se pierde. En el caso de las mujeres pasa lo mismo. No se erecta el clítoris si no hay un buen estado de relajación y no lubrica. Y eso hace que la relación sea dolorosa y que moleste y que incomode. Y no se puede dar la penetración con facilidad. Entonces todo eso va a afectar la actividad sexual de su pareja. Fue nuestra primera vez y íbamos a tener relaciones y no se erectó. Según él es muy sexual con sus parejas y conmigo no se erectó y no lo mantuvo. Yo le dije que no pasa nada, pero ya la habíamos. Bueno, como te digo, lo que tienes que hacer es tener una actitud abierta. Puede que no se erecte porque está nervioso, está ansioso, está preocupado, quiere quedar bien contigo porque le interesas, le gustas y no quiere que tengas una mala opinión de él. Pero no por eso debería dejar de salir con él. O sea, puedes seguir conversando, viendo, hablar de la situación y decirle, yo entiendo, tienes que relajarte, tienes que manejar. Si no puedes hacerlo,
Entonces tendríamos que buscar ayuda. Pero tú estás involucrada si tienes ya una relación de pareja. Cuando una mujer no tiene deseos sexuales normal en los 37, nunca es normal. O sea, socialmente se considera que la mujer no debe tener deseo ni manifestarlo. Pero es una patología si no tiene deseo sexual. Y el deseo sexual está presente hasta la muerte, tanto en el hombre como en la mujer. En la menopausia puede ser que disminuya el deseo sexual por problemas hormonales, pero lo que tiene que hacer es ir al médico para hacer un tratamiento, explicarle lo que le pasa de sustitución hormonal o que le dé alguna medicación para que pueda incrementar el deseo. O puede ser que le cambie algún medicamento que le está afectando el deseo sexual. Hay que detectar la parte orgánica, pero generalmente el deseo sexual está ausente por problemas psicológicos u hormonales. Doctor, ¿los OnlyFans están de moda? Sí, están de moda, sobre todo con personas famosas, y es una especie de pornografía, solo que interactúas con la persona, pero tú le puedes pedir que haga lo que quiera. Entonces, más que satanizar el porno, lo que tienes que hacer es hablar de la pornografía, porque la pornografía puede ser educativa para una persona que lo ve con mentalidad adulta, sabiendo que lo que está viendo es mentira, pero que algo puedes rescatar del porno. Sobre todo las productoras que las mencioné, de Tristana, Taormina Tristana y de Mónica Luz. El video queda siempre guardado, o sea, queda guardado acá en Instagram y también queda guardado en Facebook. Entonces, como les digo, los estudios que hemos venido realizando, en conclusión, el problema de la pornografía con los adolescentes o con los hijos es la negativa de los padres a hablar de sexualidad con sus hijos. Sencillamente se niegan y dicen, no, ¿para qué voy a hablar si a mí no me hablaron? Yo soy normal. Pero ¿qué tan normal eres cuando no tienes una buena información sexual? O sea, puede ser que la norma sea tener una mala vida sexual o una vida sexual que no es operativa, que no es funcional, que no es del todo completa, que no varías, que hay rutina, que hay aburrimiento, que no la disfrutas realmente, o podrías solucionarla buscando más información sexual y pudiendo transmitir después esta información sexual a tus hijos. Ahora el acceso a todas las tecnologías que tienen ellos, tienen demasiada información sobre sexualidad. Entonces tiene que tener también formas de controlar y decirle también que hay temas que puedes hablar y otros temas que no, que pueden ver y otros temas que no pueden ver. Entonces, ¿cómo hablo con mi adolescente sobre la pornografía? Eso genera generalmente confusión. Entonces, acá yo no sé quién me hizo la pregunta, ¿no? Las redes sociales son muy explícitas y a veces los adolescentes tendrán por ir antes que los padres, sí. Generalmente la pornografía es violenta y es degradante y promueven ideas sobre la sexualidad que no son funcionales, son poco saludables. Se han dado cuenta que en la pornografía casi no usan condón. Entonces el uso de condón ya el adolescente lo ve como si ellos no lo usan, porque lo voy a usar yo. También su modelo, el modelo ideal, que en este caso es el actor porno, se convierte en un superhéroe para los hombres y una heroína para las mujeres. Y no usan condón. Entonces hay el género, por ejemplo, ahí no se respetan las conductas, ¿no? Es recomendable, por ejemplo, usar el control parental. Tal vez lo puedes usar en tu casa, pero no va a impedir que los vea por otro lado en la casa de los amigos o lo que están viendo sus amigos en los celulares. Entonces tienen que tener atención desde que tus hijos ya tienen 7, 8 años, qué es lo que están viendo. Por eso las computadoras no deben estar en la habitación de los chicos, sino en un lugar donde tú puedas tener acceso, no porque estés espiando, sino que pasas por lugares para disminuir la posibilidad de que se cruce con información pornográfica. La posibilidad es cuando tú no informas y no hablas, porque un chico de 7 le dice, papá, ¿qué es sexo? Y le dice, después te digo, él va a buscar la palabra sexo en la computadora y van a salir todas las páginas porno. Entonces la primera vez, la mayoría, perdón, ve mucha pornografía. ¿Cómo hablas tú con tu hijo, por ejemplo? Entonces tú lo vas a ver en las películas. Tus hijos están viendo la serie de Netflix, los adolescentes. Ese es el tema ideal para hablar. En las películas de ahora ves a los adolescentes masturbándose, teniendo sexo oral, viendo pornografía, porque eso es lo común y corriente. No sé si han visto Élite, por ejemplo, que es puro sexo, o Sexual Education también es lo mismo. Entonces, en este tipo de películas te dan argumentos para hablar con tu hijo y decirle, ¿qué opinas tú de la pornografía?
¿tú crees que es real? ¿No? O sea, realmente se puede ver, viendo televisión con tus hijos es el mejor momento que puedes compartir con ellos y tocar determinados temas. Probablemente te digan que no. No me hables de eso, no quiero saber nada. Pero tienes que tener paciencia y después cuando yo veo la película, tengo un amigo que empezó a ver tal cosa. O sea, ir indirectamente, no juzgarlo ni decirle tú no deberías ver pornografía, porque la va a ver, no lo vas a impedir. Pero ¿qué opinas? Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que eso, lo que hizo él con la chica, por ejemplo, es lo que hace normalmente, que estás viendo en la pornografía, lo que estás viendo ahí? Entonces, acá me dicen las redes sociales son muy explícitas porque a veces los adolescentes se enteran por allí antes de con los padres. Sé que los padres deberían haber hablado antes de que entren a la adolescencia con sus hijos para que no la busquen ahí. La van a buscar, pero como te digo, tienes que hablar de lo que es la pornografía en realidad, que es realmente una industria de negocios que no busca ningún bien, que va a fomentar conductas sexuales que no son reales, que no son funcionales, que no son verdaderas. Que la pornografía miente porque es una película. Es una película, no es la vida real, es una ciencia ficción, no es una biografía ni un documental. Es una película que solamente persigue excitarse. ¿Y cómo logras más excitación? Con cosas más arriesgadas, diferentes y extrañas y raras. Lo peor que en la pornografía someten a las manos y piensan que eso es normal. Eso es lo que tú tienes que hablar con tu hijo, que eso no es tan normal como parece. Entonces, el tema es que si tú no hablas, otros van a hablar por ti. Lo que pasa con los niños y lo que pasa en el colegio y lo que pasa con todas estas ideologías de género y con toda esta información que les están dando, adoctrinando a los chicos porque saben que en su casa no están hablando. Entonces, ¿qué hacen ellos? O sea, dar la información que ellos quieren y llevarlos donde ellos quieren. ¿Es normal ver pornografía? Claro que es común. O sea, en sexología la conducta es patológica o fisiológica. Ver pornografía no es una patología, es una forma de excitarse sexualmente, es un método de excitación sexual. ¿Es normal estadísticamente? Sí. La mayoría han visto pornografía y ven pornografía. Por supuesto que ellos mienten en los estudios, como le dije al inicio, pero en la vida real sí lo ven. Entonces, ¿cómo encontraron la pornografía? Si tú ves a un niño que tiene 7, 8, 9 años y está viendo porno, pregúntale cómo descubrió esa página. O sea, ¿quién lo hizo a propósito? ¿Había oído hablar? ¿Lo hizo por curiosidad? ¿Alguien le envió algún contenido pornográfico? Porque eso es lo que pasa también muchas veces en las redes. ¿Y qué piensan respecto a lo que pasa, a lo que vieron en la pornografía? Un niño de 6, 7, 8 años no tiene capacidad de discriminar, ellos ni siquiera entienden lo que están viendo. Pero los amigos tienen mucho acceso al porno y los adolescentes se mandan información, incluso graban sus actividades sexuales y después cuando termina con la novia la pasan a otro o si se emborracha en una fiesta la filman, están haciendo sexualmente cualquier actividad y después va a pasar a otros celulares. Hay que saber qué piensan ellos, cómo ven, cómo consideran la pornografía. Evidentemente, al principio te van a decir que es mala, que nunca la verían, que ellos no ven pornografía, que menos se masturbarían, pero cuando hay confianza te van a decir la verdad. Y tú tienes que decirle, pero eso que pasa ahí, ¿te parece que es real? ¿Tú crees que un hombre puede durar tanto tiempo en una relación sexual? O sea, y ellos además se comparan con los tamaños de sus genitales. Y empieza la inseguridad sobre su cuerpo. Piensa que su pene es muy pequeño porque los actores pornográficos son seleccionados por el tamaño de sus genitales. Y que él no puede tener, lo que tú ves en pornografía genera expectativas irreales de lo que es el sexo. Por eso es muy importante que él sepa que eso no es verdad. Estar muy claro y saber qué esperar de una relación. Y preguntan a tu hijo, ¿para qué te gustaría tener relaciones sexuales? O sea, ¿cuál es el para qué ahora? ¿No? Cuando ya tiene 15, 16 años, que le da inicio en nuestro país, 14, 15 años. Entonces tú puedes decirles a ellos que la pornografía es para adultos, no es para niños cuando son pequeños, pero los adolescentes ven, pero tienen que saber que lo que ven no es real y que no es la única forma de excitarse. También están las fantasías, los pensamientos. A medida que ellos crezcan, puedes ir hablando de lo que es el sexo y cómo reflejan la realidad en la pornografía, que no es verdad, que no es verdadera, que es mentira.
Entonces la pornografía muestra mucha actividad, mucha frecuencia sexual, un coito seguido de otro, pero eso no pasa en la vida real. Entonces por eso es importante que ustedes conozcan cada una de las fases del ciclo de la respuesta sexual, porque así se van a dar cuenta cuánto dura un coito, cuántas veces puedes tener actividad sexual, cómo te puedes excitar, qué métodos de estimulación hay. No es que vas a hablar a tus hijos directamente de un tema específico de los que estamos hablando, pero sí te dar pautas de lo que duraría un encuentro sexual. Pregúntale, ¿cuánto crees tú que dura una relación sexual en una pareja? ¿Tú crees que dura lo que dura en una película, que dura media hora, 45 minutos? Porque eso en la vida real no pasa. Y además que si tú no usas preservativo, los actores no usan, tú puedes contraer cualquier infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Entonces son conductas que no son saludables. Y como les digo al inicio, el respeto es lo más importante de la relación. Entonces refleja también que el consentimiento es importante, el consenso. O sea, tú no puedes hacer que tu pareja haga todo lo que tú quieres, sino que tiene que haber un acuerdo de lo que se va a hacer. El sexo en la vida real no es solamente búsqueda de placer o búsqueda de un orgasmo. Y el orgasmo tampoco es como se muestra en las películas. Entonces no esperes que tu pareja en la vida real vaya a tener un orgasmo donde ves cohetes y fuegos artificiales, porque eso no es real. Y los cuerpos no son esculturales, como pasa en las películas porno, ni en hombres ni en mujeres. Entonces, háblales de la pornografía, prefiere que les hables antes de que se encuentren con ella. La edad que puedes hablar con ellos es de los 12, 13 o 14 años. Y decirle que tengan cuidado con el material que ve, lo que ven, porque muchas veces no te favorece. O sea, si quieres hablar de sexualidad, prefiero que hables conmigo o hables con tu papá, con tu mamá, que te vamos a dar una información científica real de lo que pasa en una actividad sexual. No tengan miedo, o sea, no tengan miedo que él conozca la respuesta sexual, qué es la excitación, qué es el deseo sexual, qué es el orgasmo, qué es la eyaculación, qué es el periodo refractario después de que el hombre eyacula. Eso va a hacer que él pueda tener unas expectativas reales de lo que es un encuentro sexual y que no crea en pajaritos preñados pensando que va a tener 3 orgasmos, 2 coitos seguidos, que él es el que tiene que hacer que su pareja alcance el orgasmo, porque eso no va a pasar. Y eso, cuando tienen esa información, no quiere decir que ellos van a iniciarse antes, porque si tú le hablas además de las consecuencias de los embarazos, sin asustar, si no se cuida de la responsabilidad de que tiene que haber acuerdos, que tiene que haber consensos en la relación de pareja cuando vayan a tener su vida sexual, lo complicado que es que tengas una relación con una persona que no le importas, sobre todo para las chicas, y que después te van a dejar. Y también a los chicos lo mismo. Entonces, esos temas hacen que ellos cuando tengan más información retrasen más el inicio de la actividad sexual. Entonces, la pornografía al final se puede convertir en un instrumento que te va a permitir a ti hablar con tus hijos sobre educación sexual o sobre sexualidad. No la satanices, si lo ves viendo porno, no lo censures, no lo critiques, pero también tienen que, por ejemplo, un adolescente de 16, 17 que ve porno y se masturba solamente con porno puede generar una dependencia del porno en lugar de disfrutar de otras formas, que son la fantasía, los recuerdos, la imaginación, que también hace que sean unas variantes sexuales que lo van a favorecer. ¿Ok? Entonces no tengan miedo, hablen de sexualidad con sus hijos, hablen de lo que ellos quieren saber estas cosas que estamos hablando. Pero ustedes no hablan con ellos, entonces, y ellos también no hablan con ustedes. Pero si ustedes invítenlos a los programas, a veces hay temas que ellos pueden ver con ustedes a través del Instagram. Y es tema de hablar, no importa que lo vean juntos, lo pueden ver en cuartos separados y después conversan. Lo que nosotros conversamos casualmente no es pornografía, estamos hablando de efectos, de beneficios de la parte negativa, por eso no hay que satanizar tampoco la pornografía. Siempre ha sido un vehículo para tener excitación sexual, un método de excitación sexual y puede ser instructivo en algunos casos. Y les recomiendo que vean a Erika Luz, la productora sueca, que hace películas pornográficas donde no hay violencia, hay afecto, hay una relación de enamoramiento, hay un disfrute sexual, no hay maltrato de la pareja, no hay violencia, no hay agresividad. ¿Cómo hablar de la pornografía como docente? Lo mismo vale para el docente
que para los padres, pero tú tienes primero que pedir permiso a los padres si vas a hablar en el colegio de pornografía. O sea, los temas que uno hable en el colegio tienen que estar autorizados por los padres. Tú no puedes hablarle un tema porque puedes meterte en un problema si tú hablas de pornografía y algún padre se opone. Entonces, dentro de la materia de sexualidad, tú puedes tocar estos temas, pero los padres tienen derecho, además, a saber los contenidos que tú vas a dar en sexología. Hay muchos padres que no quieren que les hables. Y hay muchos padres que son extremistas y que dicen, no, no quiero que hable de nada porque después se va a iniciar más temprano y va a estar queriendo tener relaciones con cualquiera. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando hables. Yo cada vez que voy a dar una conferencia a un colegio o a una universidad, en un colegio sobre todo, le pregunto a los padres qué quieren que hable con sus hijos, de qué quieren que hable. Pero también le pregunto a los hijos de qué quieren ustedes también que les hable. Y después hablo con los papás y contrasto las opiniones. Les digo, ustedes quieren que hable de esto, pero ellos quieren que hable de esto. ¿Qué hago? ¿Me dan permiso para hablar con ellos? Entonces, si me autorizan, doy la charla. Si ellos no autorizan, entonces la mayoría autoriza. Siempre. Pero algunos no. Entonces le digo, los que no quieren que hablen, ese día que no vengan a la charla. No es obligatoria. Y solucionar el problema. Así no te metes en problemas. Tú no puedes dar educación sexual con contenidos que los padres no sepan. Y les hablo de todo tipo. O sea, si yo voy a dar un contenido en contra de la transexualidad, a lo mejor hay padres que están a favor de la transexualidad y de LGTBI y se van a oponer a lo que yo voy a decir. Entonces ese día que no envíen a sus hijos. Pero a mí no me pueden prohibir que hable lo que la mayoría quiere. Entonces yo pido el consentimiento de los padres, con ellos hablo de todos los temas, pero ellos también autorizan los temas de los cuales queremos hablar. Generalmente son los mismos que ellos quieren, porque es una forma de liberarse. Yo dice, mi hijo quiere saber tal y tal cosa, yo no me atrevo a hablarle, entonces habla tú. Y perfecto, yo hablo sin ningún problema. Y los chicos son mucho más abiertos que lo que ustedes creen a hablar de sexualidad. Lo que pasa es que si tú le preguntas, vamos a hablar de sexo, le vas a dar una charla magistral, van a salir corriendo y no van a querer hablar. Tienes que ver, o sea, lo ideal es conversar con situaciones reales. Por ejemplo, algo que haya pasado en la familia, un embarazo que aparezca por ahí, o un novio que deja a la otra, o que tiene varias novias, o que hay infidelidad. Todos esos temas los puedes tocar en base a situaciones reales, como si fuese un estudio de casos. Pero lo mencionas como un comentario y después, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué hubieras hecho en esta situación? ¿Te parece bien cómo actuó? Y lo mismo pasa cuando ves una película. Y ahora, como todas las películas tienen contenidos eróticos, sobre todo las de los adolescentes, es la mejor edad. Hablar de sexo empieza desde que tienes 3 años, o sea, de sexualidad. Hablar de relaciones sexuales a los 6 años tiene que saber un bebé cómo se hace un hijo. No le vas a hablar del orgasmo, le vas a hablar de los espermatozoides, óvulos, de las erecciones y de la vulva y la vagina. Y después, cuando ya van a entrar a la adolescencia, tienes que hablarle de las hormonas, de los cambios que se van a producir en su cuerpo antes de que aparezcan, tanto a niños como a niñas, de la eyaculación, la menstruación. Después, cuando ya pasan esos cambios, que son primarios y secundarios, vas a hablar de la actividad sexual. Y ahí empieza a preguntarle qué es lo que quieren saber. Empieza a observar qué conductas son normales, qué no son normales. Y ya a partir de los 12, 13 años, 14, puedes empezar a hablar de la respuesta sexual. Cómo se produce, qué es el deseo, qué es la frecuencia, qué es la excitación, qué es la eyaculación, qué son las poluciones nocturnas o los sueños húmedos, etcétera. Pero no dejes de hablar. Como les dije siempre, si no hablas, otros van a hablar por ti. Y eso es lo peor que puede pasar. ¿Cómo hablar con un adolescente para que aprenda a dominar con sus deseos sexuales o cómo dominar su cuerpo? No es que no puedan dominarlo, tampoco los adolescentes no es que no tengan control. Pero es muy importante que tú le enseñes a tu hijo desde pequeño a discriminar. Un adolescente tiene que saber, porque todavía no ha desarrollado toda su capacidad de discriminación. Discriminación es darse cuenta de lo que es correcto o lo que no es correcto, responsabilizarse de sus acciones. Tienes que fomentar el pensamiento crítico, que no pueden aceptar toda la información que venga sin analizarla, porque el sexo no es una religión, no te pueden imponer que tú, una doctrina sin cuestionamientos. Entonces lo importante es eso, que ellos discriminen y que aprendan a diferenciar de qué es correcto, qué no es correcto, para que cuando tomen decisiones las puedan llevar a cabo. Lo ideal es que se responsabilicen de lo que hacen.
los adolescentes, de sus conductas. O sea, no es que, ay, se rompió el condón, o no traje el condón, me olvidé, entonces salió embarazada porque me olvidé. Eso no es ser responsable. Entonces tienes que hablar del uso correcto de preservativo a hombres y chicas, adolescentes, varones y mujeres, de cómo usar correctamente el condón, cómo guardarlo, cómo protegerse, cómo cuidarse de las infecciones, porque van a tener relaciones sexuales de todas maneras. Y si tienen una vida sexual activa, obviamente tienes que ir al ginecólogo con tu hija, ¿no? Llevarla a un ginecólogo, a tu hijo también, hablarle de las, no solamente de las infecciones, sino del cuidado, del respeto. Si quieres a tu pareja, cuídala. Si estás enamorado de ella, ¿por qué no la cuidarías, no? Entonces, todo este tema se tiene que hablar durante toda la vida. Chicos, los dejo. Nos hemos pasado un poquito de la hora. El domingo no voy a hacer live porque es el Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos los que son papás. Y vamos a hacer eso que les dije. Vamos a empezar a hablar de un poco de fisiología sexual, de cada una de las partes de la actividad sexual. Aunque ellos han sido temas que hemos repetido hace un par de años, vamos a refrescarlos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan información que les va a permitir en algún momento hablar de sus hijos y entender, si ustedes entienden cómo funciona el cuerpo, se lo pueden explicar a ellos para que ellos también entiendan y no metan la pata. No tener relaciones sexuales podría ser que te dé depresión. No, la depresión, bueno, puede ser, pero puede ser también una consecuencia de la depresión no tener actividad sexual porque no hay deseo sexual. Nadie se muere por no tener relaciones sexuales, no es una motivación básica. Te mueres si no tienes hambre, te mueres si no comes, si no bebes agua, si no duermes, pero si no tienes sexo no pasa nada. Además siempre tienes la opción de tener actividad sexual contigo mismo a través de la masturbación. Un abrazo grande, felicidades, feliz Día del Padre para los papás, como yo les dije, nos vemos el próximo jueves y vamos a empezar a organizar los temas que les dije. Vamos a hablar de sexología, pero ya desde el punto de vista científico. Doctor, ¿es importante llevar a un adolescente al psicólogo cuando tiene una erección al tocar a una mujer? No entiendo, es normal que tenga una erección, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Ok? Me estás hablando de que toca a las mujeres para tener erecciones. Bueno, la dejamos para la próxima semana. Anota la pregunta y seguimos conversando, pero tiene que ser un poco más específico. Si él está buscando tocar mujeres para tener actividad sexual, no les enseñaron lo que es el respeto, lo que son los límites. Nadie puede tocar a nadie. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, gracias por estar acá, gracias por las preguntas, fue bastante participativo el programa, lo cual me alegra muchísimo y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo grande y felicidades. Chao, chao.